Día, chicos, bienvenidos a su clase de química. Estoy muy feliz de poder retomar las clases con ustedes. Espero que este ejercicio que estamos haciendo los profesores sea muy satisfactorio para cada uno de ustedes. Estamos haciendo lo mejor posible. También como ustedes, nosotros estamos aprendiendo en este mundo de la virtualidad. Entonces, vamos a empezar con la clase de hoy. Les pido el favor que traigan su cuaderno de química, traigan sus esferos, sus materiales para poder empezar la clase. Entonces, si quieren, pausen el video y van por sus cosas. También, por favor, traigan su libro de ciencias naturales. Bueno, como siempre empezamos nuestras clases, pues escribiendo los datos importantes, la fecha de hoy, 23 de abril, la UTP 8, desempeño número 2. El tema es hielo, agua y vapor. Y su profesora, pues, Lady Cárdenas. Por favor, copien estos datos en su cuaderno. Antes de empezar a hablar acerca del tema, vamos a hacer una retroalimentación de las últimas dos clases que tuvimos. Yo les envié por PDFs unas diapositivas. Las primeras diapositivas hablaban acerca de las propiedades de la materia. Al final, había una actividad que era este crucigrama. Acá les pongo la solución de ese crucigrama para que ustedes vean y revisen si les quedó bien o les quedó mal el ejercicio. Entonces, acá teníamos pues las pistas horizontales, entonces digamos facilidad con la que algunos materiales se dejan convertir en hilos o alambres. Si vemos acá, la respuesta era ductilidad. Temperatura a la cual una sustancia pasa de estado sólido a estado líquido, entonces respuesta, punto de fusión. Deterioro que sufre un material en un ambiente húmedo propio del entorno, entonces su respuesta era corrosión. Propiedad que sufren algunas sustancias al descomponerse, entonces inestabilidad. Tendencia de un cuerpo a permanecer en estado de reposo, entonces inercia. Espacio que ocupa un cuerpo, volumen, temperatura en la cual una sustancia pasa de estado líquido a estado gaseoso, entonces punto de ebullición. Característica por la cual un cuerpo no puede ocupar el espacio del otro al mismo tiempo, entonces impenetrabilidad. Y la última, relación que existe entre la masa de una sustancia y su volumen, que es la densidad. Estas eran las horizontales. Vamos a ver ahora las verticales. Entonces, eh, acá observamos propiedades que se perciben con nuestros sentidos, entonces las organolépticas, lo que sufren algunos materiales cuando se combinan con el oxígeno, entonces la oxidación. Entonces veíamos que si ponemos los metales eh, con una combinación de oxígeno que está en el aire, pues estos metales tienden a oxidarse. Vimos o hablamos también acerca de el peso y la masa, que son dos conceptos diferentes. Acuérdense que la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y el peso es la acción de la gravedad sobre esa materia, ¿cierto? Entonces acá les dejo la solución de ese crucigrama para que ustedes vean. Yo ya les califiqué el ejercicio, ya les subí las notas, entonces para que ustedes revisen. Si tienen alguna pregunta, me la hagan saber. La otra actividad que les había dejado era acerca de los estados de la materia. Yo les puse una lectura en su libro de ciencias naturales donde hablaban acerca de los estados de la materia, que los tres principales son sólido, líquido y gaseoso. Sin embargo, encontramos más estados, ¿cierto? Como el plasma, como el condensado de Bose y Einstein y muchos más estados de la materia, que en estos momentos pues no son comunes porque a condiciones de temperatura y presión pues no los vamos a encontrar acá, ¿cierto? Por eso los principales son el sólido, el líquido y el gaseoso. Eh, les pedí que hicieran un ejercicio donde buscaran en los objetos de su casa eh, y los pudieran clasificar en esos estados, que me dijeran cuántos
sólidos se encontraron, cuántos líquidos, cuántos gaseosos, cuántos plasma, y que me dijeran en qué estado se encontraba la mayoría de los objetos de su casa. Todos lo hicieron muy bien, también les revisé sus actividades y también las califiqué. Entonces, muy bien, gracias por realizar sus actividades en casa, gracias por preguntar. Igualmente, ustedes saben que voy a estar acá pendiente de cualquier duda que ustedes tengan. Acá, en esta imagen que tengo acá, les pongo las características principales de estos estados. Entonces, el sólido. Fíjense que el sólido tiene las moléculas que lo conforman muy unidas entre sí. Entonces, esto hace que los objetos sólidos tengan una forma definida. El líquido, las moléculas están un poco separadas, perdón. Gaseoso, las moléculas ya están muy separadas. Y en el plasma se parece al gaseoso, solo que en este hay cargas positivas y negativas, ¿cierto? Eso lo trabajamos también en la clase anterior. Es muy importante que tengan claro cómo se encuentran las partículas en cada uno de los estados, que eso lo vamos a trabajar en el tema del día de hoy. Entonces, nuestro tema principal es cambios de estado. Entonces, la materia puede cambiar su estado si se modifica la temperatura o la presión. Los cambios más comunes se deben al aumento o a la disminución de la temperatura. No sé si ustedes eh, conocen o han visto cómo un material cambia su estado. Entonces, acá les voy a poner una imagen donde se encuentran los cambios de estado. Entonces, tenemos el cambio de estado que va de sólido a líquido, que se denomina o es llamado fusión. Y este estado o este cambio de estado, perdón, se debe a un aumento en la temperatura. El siguiente, de líquido a gaseoso, cuando un material pasa de estado líquido a estado gaseoso, se llama vaporización o ebullición. Y también se debe a un aumento en la temperatura. El siguiente, entonces la sublimación, que es cuando un sólido pasa directamente a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. ¿Listo? Pasa directo. Y esto se denomina sublimación y es gracias también a un aumento en la temperatura. Tenemos ahora las que se dan o se generan por la disminución de temperatura. ¿Cuáles son? Cuando pasamos un líquido a estado sólido. Entonces se disminuye la temperatura y puede hacer este cambio de estado. Lo mismo pasa cuando hacemos el cambio de gas a líquido, que se denomina condensación. Y de gas a sólido directo, sin pasar por estado líquido, se llama sublimación inversa o también le dicen cristalización. También necesita una disminución en la temperatura. ¿Qué pasa con el aumento o la disminución de temperatura? El aumento de temperatura hace que las moléculas de esos materiales se empiecen a separar. Entonces, acordémonos de la diapositiva anterior, el estado sólido. Entonces, si yo le incremento la temperatura a mi estado sólido, esas moléculas se van a empezar a mover mucho más rápido, haciendo que sus moléculas se separen y por eso lo vamos a encontrar el cambio de estado de sólido a líquido. Lo mismo, si pongo un líquido y le aumento su temperatura, esas moléculas se mueven mucho más rápido, se van a empezar a separar mucho más, convirtiéndose en la característica de las moléculas del estado gaseoso, que están totalmente separadas. Y lo mismo pasa cuando hago la disminución. Esas moléculas pierden energía y al perder energía van a empezar a regresar a su lugar inicial. Entonces, digamos, disminuyo la temperatura del gaseoso, se unen las moléculas, quedan como en el estado líquido, disminuyo en el estado líquido, se unen mucho más las moléculas quedando como en el estado sólido. ¿Listo? Acá les pongo unos ejemplos de cada uno. Entonces miremos este primer ejemplo, de sólido a líquido.
Entonces, cuando nos comemos un helado, entonces salimos el domingo con nuestra familia, está haciendo muchísimo sol. Y si no nos comemos el helado rápido, ¿qué pasa? Se empieza a fundir, ¿cierto? Nosotros siempre decimos derretir, pero en química le vamos a decir fundir. El helado se fundió. Entonces, ¿qué significa eso? Que pasó de estado sólido a estado líquido. ¿Gracias a qué? Al aumento de la temperatura, ¿cierto? En este caso nuestra temperatura sería el sol. Fue el que hizo el incremento. Veamos la solidificación. Entonces, cambio de estado líquido a sólido por la disminución de temperatura. Acá vemos que tenemos agua líquida, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo pongo en un vaso con agua? De hecho, van a hacer este ejercicio. Van a coger en un vaso y van a agregar un poco de agua y lo van a meter al congelador de su nevera. Lo van a dejar ahí mientras termina la clase. Entonces pausen el video y van y hacen el experimento. Y vuelven. ¿Listo? Ya que pusieron su vaso con el agua, vamos a esperar un tiempo. Cuando terminemos la clase, ustedes van a ir a mirar qué pasó con el agua que ustedes pusieron líquida y luego la sometieron a bajas temperaturas. ¿Listo? Entonces, solidificación. Evaporación. Esto es algo que hacemos mucho en la cocina, ¿cierto? Cuando vamos a cocinar. Entonces, el cambio de estado de líquido a gaseoso por un aumento de temperatura. Entonces, si nosotros ponemos a fuego el agua, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Va a pasar de estado líquido a estado gaseoso. Por eso vemos como ese vapor o esas burbujitas arriba, ¿cierto? Del estado líquido. Entonces, ese cambio de estado se llama evaporación. Tenemos la condensación, muy común cuando llueve. Entonces, estado gaseoso a estado líquido. ¿Qué vemos ahí? Las nubes. Las nubes básicamente son agua, ¿cierto? ¿En qué estado? En estado gaseoso. ¿Qué pasa con esa agua en estado gaseoso? Al disminuir la temperatura, entonces empieza a hacer mucho frío y uno dice, siento que va a llover o parece que va a ser un día lluvioso. Esas moléculas de agua en estado gaseoso se convierten en estado líquido y es ahí cuando vemos llover. La sublimación, entonces cambio de estado sólido a gaseoso por un aumento de temperatura sin pasar por el estado líquido. ¿Listo? Entonces fíjense ahí que cogen un sólido, lo someten a un aumento de temperatura y directamente él pasa a estado gaseoso. También podemos encontrar esto, digamos, en el ciclo del agua, ya que estamos hablando en el agua generalmente. El agua puede pasar de estado sólido a vapor directamente si se hace un aumento alto en su temperatura. ¿Listo? Y por último tenemos la sublimación inversa. Entonces, cambio de estado gaseoso a sólido por una disminución de temperatura sin pasar por el estado líquido. Esto sucede mucho acá en La Calera. Entonces, para los que viven acá en La Calera saben que hace demasiado frío. Entonces, yo les pongo acá ejemplo. En las noches frías, si la temperatura es inferior a 0 grados Celsius, el vapor de agua de la atmósfera pasa directamente al estado sólido y se deposita en forma de cristales microscópicos de hielo o nieve. Y eso es lo que llamamos la escarcha. Entonces, meses anteriores nos despertábamos y veíamos los carros llenos de escarcha. Entonces, esto se debe pues a la sublimación inversa, a ese cambio de estado gaseoso, ¿cierto? A directamente sólido. Bueno, hasta acá terminamos la clase de hoy. Les voy a dejar una actividad. Entonces, en la actividad, ¿cómo la van a hacer? Van a ingresar a Google Classroom en Google
y se van a unir a la clase con el siguiente código, con el código que les dejo acá. Entonces, si quieren, cópienlo para que puedan ingresar ahorita. Van a revisar el trabajo de clase asignado y lo van a enviar antes del día 30 de abril, o sea, el próximo jueves, por Google Classroom, o sea, por medio de la página. Acá tenemos un video explicativo de cómo ingresar a Google Classroom, si usted no sabe, eh, para que ustedes puedan realizar las actividades. Por ahí vamos a hacer nuestras actividades. ¿Listo? La profe María Camila hizo este video. Entonces, le vamos a agradecer a ella por explicarnos cómo ingresar. Hola, hola. El día de hoy les vamos a enseñar cómo ingresar a Google Classroom. Es muy fácil para que se suscriban a sus clases de química y las demás clases que tengan. Entonces, van a ir a su navegador normal, www.classroom.google.com. Le dan enter. Esperamos que redireccione. Inmediatamente llegamos a esta página, le damos clic a ir a Classroom. Cuando nos pide ir a Classroom, entonces nos pide nuestro correo electrónico. Recuerden que deben tener un correo electrónico en Gmail para que les sea mucho más sencillo. Entonces, este es el ejemplo del correo. Anotan su correo, anotan su contraseña. Pueden hacerlo desde el correo de alguno de sus padres o pueden hacerlo con un correo personal, preferiblemente personal, para que nosotros los profesores sepamos quiénes son. En ese momento van a darle clic a unirse a la clase, en el botón más, unirse a la clase, y van a anotar el código que les han entregado sus respectivos profesores. En este caso, 7ER 6LX7. Clic en unir. Y bienvenidos a la clase de química de grado 6. Entonces, acá ustedes pueden consultar sus tareas, el trabajo que les deja la profesora, pueden aquí mismo enviar sus trabajos y tareas, y de ese modo será mucho más sencillo estar en contacto con la profesora. Pueden compartir con su clase preguntas, comentarios, dudas, etc. Muchas gracias, espero que hayan entendido, es muy fácil. Entonces, la profe María Cami nos hizo el video explicativo. Espero que haya sido muy claro para ustedes. Igual si tienen alguna duda, háganmelo saber por Fidias y yo les estoy respondiendo en cualquier momento. ¿Listo? Entonces, ahí donde dice trabajos asignados, ustedes van a ingresar y van a ver el trabajo que les dejé. Es una actividad de una lectura de la página de su libro de ciencias naturales. Entonces hacen la lectura de esa página y les doy un ejemplo que es el ciclo hidrológico o el ciclo del agua. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Observar la imagen del ciclo del agua que yo les puse en el archivo que les envié y completar donde dice, donde se evidencia el cambio de estado denominado evaporación. Entonces yo ahí les puse la respuesta a ese ejemplo. Entonces se evidencia cuando los ríos, el mar, las lagunas, etcétera, sufren de un aumento de temperatura por el sol y esas moléculas pasan a estado gaseoso. Eso mismo ustedes lo van a hacer, van a evidenciar en el ciclo hidrológico cada uno de los cambios de estado que vimos el día de hoy. Entonces, eh, espero que haya sido de su agrado esta clase. Acá les dejo nuevamente el código que deben ingresar en Google Classroom y si tienen alguna pregunta, háganmelo saber, chicos. Yo voy a estar muy pendiente. Muchas gracias por
estar acá, por ver este video y por hacer su actividad. Un saludo a todos y a su familia. Cuídense.